El reloj antiguo en la pared de la mansión de Marbella marcaba las 18:42 cuando algo llamó la atención de Clara, la empleada de limpieza. El silencio en el pasillo principal era demasiado pesado, casi sofocante. El niño, Hugo, de 8 años, apoyado en sus muletas, se había desmayado por tercera vez esa semana, y la culpa flotaba en el aire como una nube oscura. Clara miró el biberón caído en el suelo, notando un olor extraño, metálico, que le revolvía el estómago. Hugo era frágil, un niño que necesitaba cuidados especiales después de un accidente de coche que había cambiado su vida. Sus ojos verdes, enormes y asustados, buscaban a alguien que lo protegiera, alguien que no fuera solo un espectador de su propia vulnerabilidad. Y Clara estaba allí, todos los días, limpiando, cocinando y vigilando, intentando mantener la rutina de la casa bajo control mientras sentía, cada vez más, que algo andaba mal. El millonario Alejandro Valdés no estaba en casa ese día, pero la sensación de que el peligro se acercaba era casi palpable. Clara sentía, en la punta de los dedos, cada cambio de clima, cada susurro en las lujosas paredes de la mansión. Sabía que la prometida de Alejandro, Isabella, sonreía para todos, pero había un veneno silencioso en sus gestos. Isabella nunca ocultaba su desdén por Hugo, pero hasta ahora nadie en la familia se había atrevido a enfrentarse a ella. El aire del pasillo era pesado, cargado de un perfume dulce y empalagoso, el mismo que Isabella usaba al entrar en la sala. Clara observó la sombra que pasó por la puerta entreabierta del cuarto de Hugo y sintió que su corazón se aceleraba. Tomó al niño con cuidado, apoyándolo en las muletas, tratando de mantenerlo firme mientras escuchaba pasos leves, casi susurrantes, acercándose. Cada movimiento suyo debía ser preciso, cualquier distracción podría costar caro. Fue en ese instante cuando Alejandro regresó a casa, más temprano de lo esperado. El sonido de la llave en la puerta sonó como una alerta, pero antes de que pudiera llegar a la escalera, Clara ya estaba posicionada entre Hugo y la puerta del cuarto, protegiéndolo con su cuerpo. Su corazón latía aceleradamente, y el olor metálico del biberón aún flotaba en el aire. Sabía que Alejandro necesitaba ver la verdad, pero el riesgo era enorme. Al otro lado del pasillo, Isabella sonrió, lenta y calculadamente, como si cada paso que diera fuera una advertencia silenciosa. Clara sintió un escalofrío subir por su espalda. La prometida malvada nunca había sido tan amenazante. Había algo pasando con Hugo que nadie sabía, algo que podría destruir a la familia, y tal vez incluso costarle la vida al niño. Si estuvieras en su lugar, ¿continuarías? Si es así, quédate conmigo, porque lo que viene pondrá a prueba tu coraje como nunca, pensó Clara, mientras ajustaba la posición de las muletas del niño y se preparaba para enfrentar a Isabella. La tensión era casi palpable, y el lujo de la mansión no ocultaba el peligro inminente. En los días siguientes, Clara comenzó a notar pequeñas señales de que Hugo no estaba frágil solo por su accidente. Había algo más, algo que Isabella manipulaba de manera sigilosa. Cada vez que la prometida del millonario entraba en el cuarto, Hugo se estremecía, y los juguetes, antes organizados con cuidado, aparecían dispersos o rotos. Pero lo más alarmante eran las pequeñas manchas de líquido que surgían en su vaso o biberón, casi imperceptibles, que Clara empezaba a notar con su olfato entrenado y ojos atentos. Ella comenzó a observar cada gesto de Isabella. Una sonrisa sutil, un toque accidental en el carrito del niño, una bebida ofrecida. Todo parecía inocente para quien no prestara atención, pero Clara sentía el peligro crecer con cada detalle. Empezó a registrar horarios, pequeños cambios en el comportamiento de Hugo e incluso la manera en que Isabella se movía por la casa. Había algo que necesitaba probar antes de que fuera demasiado tarde. El niño, aunque usaba muletas, intentaba comunicarse. Señalaba discretamente el biberón, gesticulaba con las manos, trataba de contar lo que sucedía cuando nadie miraba. Pero el miedo y la fragilidad le impedían hablar con claridad. Clara, sin embargo, descifró lo que era posible. El peligro venía desde dentro de la casa, de alguien que sonreía delante de todos, pero cuya maldad era silenciosa y mortal. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, Clara notó a Isabella manipulando discretamente un frasco de suplemento infantil. El líquido tenía un brillo extraño bajo la luz del sol que entraba por la ventana. El corazón de Clara se aceleró. Sabía que debía actuar, pero también que cualquier paso en falso podría poner a Hugo en peligro inmediato. La tensión entre la empleada de limpieza y la prometida crecía como una sombra silenciosa. Alejandro, aún ajeno, continuaba con su rutina de empresario millonario, viajando entre reuniones y eventos sociales, creyendo que su casa y su hijo estaban seguros. Confiaba en Isabella, nunca sospechando que detrás de la sonrisa encantadora había una amenaza real. Clara, sin embargo,
Sentía cada vez más la responsabilidad de mantener a Hugo protegido, aunque no tuviera pruebas concretas para acusar a Isabella. Cada día, pequeños incidentes aumentaban la sospecha. Hugo tropezaba de manera sospechosa, frascos desaparecían o aparecían en lugares extraños, e Isabella siempre aparecía como si nada hubiera pasado. Clara comenzó a imaginar escenarios terribles, anticipando cada movimiento de la prometida y protegiendo al niño como podía. Cada gesto de cuidado era un acto de valentía, porque sabía que estaba sola en ese juego peligroso, pero no podía permitir que Hugo sufriera más. Si estuvieras en su lugar, ¿podrías observar cada detalle sin desesperarte? Si es así, acompáñame, porque la tensión está a punto de aumentar y el peligro se va a revelar más cercano de lo que jamás imaginamos, pensó Clara, sintiendo el peso de la responsabilidad crecer. La mansión en Marbella parecía imponente y segura para cualquier visitante, pero para Clara, cada pasillo era ahora una trampa potencial. Isabella, la prometida de Alejandro, comenzaba a mostrar señales de que sabía que alguien desconfiaba de sus intenciones. Un día, mientras Clara ordenaba el cuarto de Hugo, notó que la puerta se cerró lentamente, sin viento alguno, como si alguien la hubiera empujado solo para intimidarla. El corazón de Clara se aceleró, y se dio cuenta, la prometida malvada no solo sospechaba, sino que podía estar observando cada paso. El peligro se intensificó cuando Hugo, apoyado en sus muletas, sufrió un ataque súbito de debilidad durante el almuerzo. Clara corrió a ayudarlo, pero notó algo extraño. Isabella estaba a su lado, sonriendo con una calma casi teatral, sosteniendo un vaso que parecía recién cambiado. El corazón de Clara se heló. La prometida no solo quería perjudicar a Hugo, ahora jugaba con el miedo y la apariencia de normalidad, haciendo que la situación fuera casi imposible de probar. Clara comenzó a juntar las piezas. Pequeños incidentes que antes parecían accidentes ahora encajaban en un patrón perturbador, frascos de líquidos cambiados, alimentos con sabor metálico, la mirada de Hugo pidiendo ayuda en silencio. Y con cada gesto, la prometida parecía divertirse con el miedo que generaba. Clara sabía que estaba en riesgo. Si Isabella descubría que ella sospechaba, podría dañar no solo a Hugo, sino también a Clara, apartándola de la mansión y poniendo su vida en peligro. Una tarde, Clara escuchó a la prometida hablando por teléfono, la voz baja, pero cargada de frialdad. No te preocupes, el niño se quedará quieto. Nadie necesita saber nada. Cada palabra hacía que la mandíbula de Clara temblara. Sabía que debía actuar, pero no podía simplemente confrontar a Isabella sin pruebas, y mucho menos con Alejandro fuera de casa y la seguridad del niño en juego. Los ataques de Hugo se volvieron más frecuentes. Tropezaba sin razón aparente, su cuerpo se volvía frágil, y los ojos verdes, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban miedo y confusión. Clara sentía una mezcla de rabia y desesperación, pero también una determinación creciente. No podía permitir que Isabella ganara. Cada cuidado, cada vigilancia, cada gesto de protección se convertía en una batalla silenciosa y mortal. El miedo de la empleada de limpieza se transformó en coraje. Sabía que estaba lidiando con alguien capaz de todo, y la tensión dentro de la mansión crecía cada día. Isabella comenzaba a lanzar miradas calculadas, acercándose al cuarto de Hugo con una calma aterradora, pero Clara siempre estaba allí, entre el niño y la prometida, lista para intervenir. Si estuvieras en su lugar, ¿tendrías el valor de enfrentar a una mujer capaz de todo, sabiendo que cada paso en falso podría ser fatal? Si es así, continúa conmigo, porque la próxima revelación podría cambiarlo todo y sacar a la luz secretos que nadie imaginaba que existieran. Era una noche calurosa en Marbella, y la mansión estaba envuelta en un silencio casi sobrenatural. Clara aún estaba en el cuarto de Hugo, ajustando con cuidado sus muletas, cuando escuchó el sonido de pasos firmes por el pasillo. Isabella entró sin tocar, su perfume dulce invadiendo el ambiente como una advertencia silenciosa. Pero algo había cambiado. Esta vez, llevaba un frasco en las manos, y la maldad en su mirada era explícita. Clara sintió que su corazón se helaba. Era la prueba que necesitaba. Sin pensarlo, se posicionó entre Hugo y la prometida, sosteniendo con firmeza las muletas del niño. «No te acerques», dijo en voz baja pero firme. Isabella sonrió, una sonrisa fría, y respondió con desprecio, «¿De verdad crees que puedes detenerme?». En ese instante, la tensión alcanzó su punto máximo. Hugo, frágil y con el cuerpo tembloroso, miró a Clara como implorando protección. El niño, de apenas 8 años, apoyado en sus muletas, hacía que la situación fuera aún más dramática. Su fragilidad contrastaba con la crueldad calculada de Isabella, y Clara sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Entonces, sonó el teléfono de la mansión. Era Alejandro,
que había regresado inesperadamente debido a una reunión cancelada. El sonido de su voz llamó la atención de Isabella, quien dudó por un segundo, suficiente para que Clara actuara. Rápidamente, tomó el frasco sospechoso y lo escondió, impidiendo que Hugo tuviera contacto con su contenido. La situación se convirtió en un punto de inflexión. Clara comprendió que ahora tenía pruebas concretas. Isabella no solo era fría, sino que estaba dispuesta a hacerle daño a Hugo. Y, por primera vez, Alejandro presenciaba algo extraño en su casa, aunque sin comprender completamente la gravedad. Clara respiró hondo, sintiendo que debía actuar con inteligencia y valentía. Si estuvieras en su lugar, ¿continuarías? ¿Podrías proteger a un niño indefenso de alguien que no dudaría en hacerle daño? Si es así, acompáñame, porque lo que viene a continuación cambiará todo y los próximos giros serán más intensos de lo que imaginas, pensó Clara, sintiendo la adrenalina recorrer cada músculo de su cuerpo. Toda la mansión parecía contener la respiración. El suspenso flotaba en el aire como una nube pesada, y Clara, firme y determinada, sabía que la única manera de salvar a Hugo era actuar con astucia, mantener la calma y reunir pruebas. Era el inicio de una batalla silenciosa, donde cada detalle contaba y cada movimiento podía definir la vida de un niño y la justicia que Alejandro necesitaba descubrir. La tensión estaba en su punto más alto, y Clara sabía que había llegado el momento de actuar. No se trataba solo de protección física, era inteligencia, valentía y determinación. El juego de Isabella finalmente comenzaba a desvelarse, y la empleada de limpieza estaba lista para demostrar que no todo el poder viene del dinero, algunos provienen del corazón y del coraje de proteger a quienes más lo necesitan. Clara sabía que ya no podía limitarse a reaccionar, necesitaba actuar de manera estratégica. En los días siguientes, cada uno de sus movimientos fue calculado. Mientras limpiaba los pasillos de mármol y los salones ornamentados de la mansión en Marbella, observaba a Isabella desde lejos, analizando patrones, pequeños gestos y cualquier detalle que revelara la maldad oculta de la prometida. Cada sonrisa falsa, cada toque accidental en las pertenencias de Hugo quedaba registrado en su memoria. Hugo, a pesar de su fragilidad y las muletas, parecía comprender la nueva determinación de Clara. Cuando ella se acercaba, mostraba una mezcla de alivio y esperanza. Clara comenzó a crear pequeñas rutinas para proteger al niño, revisaba cada biberón, observaba cada frasco de suplemento, reorganizaba los horarios de las comidas y siempre permanecía cerca durante los momentos críticos, como el baño o la hora de dormir. Cada acción era silenciosa, pero cargada de tensión y responsabilidad. El coraje de Clara no era solo físico, era emocional. Debía enfrentar el miedo constante que generaba Isabella y, al mismo tiempo, mantener la calma frente al niño. Una tarde soleada, mientras organizaba el cuarto de Hugo, encontró una nota mal colocada, escrita en una caligrafía femenina que reconoció de inmediato, Isabella. En la nota se daban instrucciones sutiles sobre cómo hacer que Hugo ingiriera el líquido del frasco, anotadas con un detalle escalofriante. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una determinación renovada. Ahora tenía pruebas de que se estaba planeando algo criminal. Comenzó a documentar todo en secreto. Horarios, acciones sospechosas, frascos alterados, pequeñas coincidencias que se convertían en patrones. Cada anotación era una pieza de un rompecabezas que finalmente podría revelar la verdad a Alejandro. La empleada de limpieza sabía que cualquier error podría ser fatal, no solo para Hugo, sino también para ella misma. Pero la necesidad de proteger al niño superaba cualquier miedo. Durante estas investigaciones silenciosas, Clara también desarrolló aliados inesperados. La gobernanta de la mansión, al percibir el comportamiento extraño de Isabella, comenzó a dar señales discretas de apoyo, proporcionando información crucial para construir el caso. Cada detalle reunido aumentaba la confianza de Clara, y cada sonrisa de Hugo reforzaba la importancia de no retroceder. Pero el peligro estaba siempre presente. Isabella comenzó a notar que algo ocurría, lanzando miradas sospechosas y comentarios sutiles para intimidar a Clara. Cada encuentro era una prueba de fuerza silenciosa. La prometida malvada ponía a prueba los límites, y Clara aprendía a actuar con inteligencia, evitando confrontaciones directas pero fortaleciendo su estrategia de protección. Clara sabía que aún no podía exponer públicamente a Isabella. Era un momento de preparación, de reunir evidencias concretas, de fortalecer la valentía y el raciocinio. Cada acción silenciosa era una victoria parcial. Pequeñas conquistas que, sumadas, podían salvar la vida de Hugo y revelar la verdad al millonario. Si estuvieras en su lugar, ¿tendrías el valor de enfrentar un peligro constante mientras proteges a un niño indefenso? Si es así, acompáñame, porque la verdad está a punto de salir a la luz y los próximos descubrimientos sacudirán todo lo que creías seguro.
Clara finalmente encontró lo que necesitaba. En la biblioteca de la mansión, entre libros antiguos y archivos corporativos de Alejandro, descubrió una caja cerrada que parecía haber sido olvidada por la prometida. Con cuidado, usando una llave que Isabella había dejado por descuido, abrió la caja y encontró documentos y grabaciones que revelaban la magnitud de la maldad planeada. Isabella no solo quería controlar la fortuna de Alejandro, sino que pretendía eliminar cualquier obstáculo, y Hugo era el mayor de ellos. Cada papel revelaba manipulaciones silenciosas, transacciones sospechosas y mensajes que detallaban estrategias para debilitar físicamente a Hugo. Había registros de consultas médicas programadas sin el conocimiento de Alejandro, ingredientes peligrosos añadidos a suplementos infantiles, e incluso intentos de aislar al niño. El impacto fue enorme para Clara, pero junto con él llegó una claridad feroz. Ahora tenía pruebas concretas. Aún más sorprendente, Clara descubrió conexiones oscuras entre Isabella y el pasado de Alejandro. Fotografías antiguas, correspondencias y contratos indicaban que Isabella se había acercado a él intencionalmente años atrás, calculando cada paso para asegurar que su plan de control total sobre la familia fuera posible. Era una red de manipulación donde el encanto y la aparente inocencia de Isabella escondían ambiciones letales. Hugo, observando a Clara organizar los documentos, parecía comprender la gravedad de la situación. Apretó su mano con fuerza, apoyado en sus muletas, como si le transmitiera valentía. Clara sintió un nudo en el corazón. Ese niño indefenso dependía de ella, y la verdad recién descubierta sería la única arma capaz de protegerlo. Clara comprendió que toda la mansión, con sus pasillos lujosos y salones silenciosos, ocultaba más que riqueza, escondía veneno, mentiras y una amenaza real para la vida de Hugo. Cada detalle encajaba, cada gesto de Isabella cobraba sentido. El miedo se transformó en determinación. Necesitaba actuar rápidamente antes de que Isabella se diera cuenta de que había sido descubierta. Con el corazón acelerado, Clara comenzó a planear el siguiente paso. Debía llevar las pruebas a Alejandro sin que Isabella sospechara. El riesgo era enorme. Cualquier error podía poner a Hugo en peligro inmediato. Pero ahora había claridad. Isabella no podía seguir libre, y Alejandro necesitaba conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La tensión crecía, pero con ella llegaba una sensación de poder silencioso. Clara comprendió que el coraje provenía de la convicción de proteger a alguien indefenso. Cada documento guardado, cada grabación salvada, era un paso más cerca de desenmascarar a la prometida y salvar a Hugo. La empleada de limpieza se sentía más confiada, más preparada, aunque sabía que el mayor peligro aún estaba por llegar. Si estuvieras en su lugar, ¿tendrías el valor de enfrentar a una mujer calculadora, determinada y fría, sabiendo que la vida de un niño depende de cada movimiento tuyo? Si es así, acompáñame, porque el próximo momento pondrá a todos los personajes a prueba, y el peligro alcanzará su punto máximo. El reloj marcaba la inminencia de la acción. Clara sabía que el enfrentamiento final se acercaba, y que cada segundo contaba. El descubrimiento principal no solo revelaba la maldad de Isabella, sino que también mostraba que el coraje y la astucia de Clara podían ser la única esperanza para Hugo. La tensión en la mansión alcanzó un punto insoportable. Isabella, al darse cuenta de que Clara había descubierto sus secretos, comenzó a actuar con una crueldad aún mayor. Aquella tarde, Hugo, apoyado en sus muletas, sintió una debilidad súbita mientras jugaba en el salón. Clara corrió para sostenerlo, pero Isabella entró en la habitación con una sonrisa fría, llevando una botella de suplemento infantil, ahora claramente envenenado. El corazón de Clara se disparó. Sabía que no había tiempo que perder. Si Hugo ingería aquello, podría ser fatal. Intentando mantener la calma, se posicionó entre el niño y la prometida, sujetando firmemente el brazo de Isabella. Pero la tensión era palpable. Isabella no dudaría en empujarla, en herir o intimidar a cualquiera que se interpusiera en sus planes. El peligro era real, inmediato y mortal. Mientras tanto, Alejandro regresaba inesperadamente de la ciudad, sintiendo que algo andaba mal incluso antes de entrar. Pasos apresurados y el sonido de voces tensas llamaron su atención. Al entrar al salón, encontró la escena, Clara protegiendo a Hugo, con las muletas firmes en las manos del niño, mientras Isabella retrocedía ligeramente, dándose cuenta de que había sido descubierta. La mirada de Alejandro era de shock e incredulidad. Finalmente comenzaba a percibir la magnitud del peligro que rondaba su propia casa. El colapso del equilibrio en la mansión se hizo evidente cuando Isabella, desesperada, intentó huir con el frasco de veneno, pero Clara, ágil y decidida, lo retuvo, evitando que Hugo resultara herido. La adrenalina corría por las venas de la empleada, cada segundo era crucial. Hugo lloraba, pero estaba seguro por el momento.
apoyado en el cuerpo protector de Clara. La prometida, ahora confrontada, revelaba toda su frialdad y cálculo, mientras Alejandro finalmente comprendía que había confiado en la persona equivocada. Clara comprendió que el peligro máximo estaba más cerca que nunca. Isabella podría intentar cualquier cosa, incluso poner su propia seguridad en riesgo para cumplir sus planes. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de la prometida cargaba amenazas sutiles y explícitas. Pero con las pruebas que ahora tenía, Clara sabía que podía demostrar la verdad y salvar al niño. El pequeño, con los ojos vidriosos y apoyado en sus muletas, miró a Clara y a Alejandro como implorando justicia. Era la razón de cada acción de la empleada, la motivación para enfrentar el peligro más cruel. La mansión, antes símbolo de lujo y seguridad, ahora parecía una prisión de tensión y miedo, donde cada segundo podía cambiar el destino de la familia. Si estuvieras en su situación, ¿podrías mantener la calma mientras el peligro llama a la puerta y la vida de un niño depende de cada acción tuya? Si es así, acompáñame, porque el enfrentamiento final está a punto de comenzar y la verdad será revelada de manera impactante. La noche cayó sobre Marbella, pero el enfrentamiento no esperaría. Clara, Alejandro y Hugo estaban a punto de enfrentar a Isabella, y el destino de todos pendía de un hilo. El colapso era total, y la tensión alcanzaba niveles que ninguno de ellos jamás habría imaginado. La sala de estar de la mansión en Marbella estaba sumida en una tensión casi palpable. Alejandro finalmente comprendió la magnitud de la manipulación de Isabella. Cada documento, cada grabación encontrada por Clara, cada gesto sospechoso, todo indicaba que la prometida había elaborado un plan cruel para controlar a la familia y eliminar a Hugo. El silencio entre los tres parecía cargar el peso de años de mentiras. Isabella, al darse cuenta de que ya no podía ocultar sus actos, intentó huir por el pasillo, pero Clara, con firmeza y determinación, bloqueó su paso. «Se acabó, Isabella. Ya no puedes engañar a nadie», dijo, con voz firme y sin titubear, mientras Hugo se aferraba a ella con una mezcla de miedo y alivio en la mirada. Cada movimiento de la prometida ahora era observado, cada intento de intimidación neutralizado por el valor de la empleada y el visible asombro de Alejandro. El clímax llegó cuando Clara reprodujo las grabaciones ocultas, mostrando en detalle las conversaciones, instrucciones y planes de Isabella. Alejandro observaba, incrédulo y horrorizado, mientras la prometida intentaba negar, pero cada evidencia era imposible de refutar. Documentos, frascos de suplementos alterados, notas meticulosamente planeadas, todo demostraba que Isabella no solo deseaba perjudicar a Hugo, sino que planeaba apoderarse de la fortuna familiar de manera calculada y fría. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Isabella, desesperada, intentó intimidar a Alejandro directamente, señalando con el dedo y lanzando amenazas veladas. Pero Alejandro, al fin viendo la verdad, mantuvo el control. La presencia firme de Clara junto a Hugo hacía imposible cualquier acción directa de la prometida. Era la fuerza del cuidado, el valor y la justicia la que se imponía en ese momento. Los documentos fueron entregados a la policía, y los médicos confirmaron que Hugo había sido objeto de intentos de intoxicación. Isabella, finalmente confrontada con pruebas irrefutables, perdió toda su fachada de encanto y control. Alejandro sostuvo a Hugo en sus brazos, aliviado, sintiendo como el peso de semanas de preocupación desaparecía lentamente. El niño, aún frágil, se apoyaba en sus muletas, pero su mirada ahora reflejaba confianza, la seguridad había sido restaurada. Clara, a pesar del cansancio físico y emocional, sintió una intensa sensación de victoria silenciosa. El valor, la atención a los detalles y la determinación habían salvado una vida y desenmascarado una maldad profunda. Alejandro la miró con gratitud y reconocimiento. No solo había protegido a su hijo, sino que también había revelado la verdad que ningún otro adulto se había atrevido a enfrentar. Si estuvieras en su lugar, ¿podrías enfrentar la maldad de alguien capaz de todo para proteger a un niño indefenso? Si es así, créelo. El coraje puede vencer incluso en los momentos más oscuros, pensó Clara, sintiendo como la adrenalina cedía lentamente al alivio y la emoción. El enfrentamiento había terminado. La justicia comenzaba a establecerse, y la mansión, que antes era escenario de secretos y amenazas, se transformaba ahora en un espacio seguro, marcado por el heroísmo silencioso de Clara y la responsabilidad de Alejandro. La mansión en Marbella finalmente recuperaba su calma, pero el ambiente estaba marcado por las cicatrices del reciente conflicto. Isabella había sido arrestada, y la policía había confirmado todas las pruebas reunidas por Clara. Alejandro, todavía incrédulo ante la magnitud de la manipulación que su prometida había planeado, respiraba hondo mientras sostenía a Hugo en sus brazos. El niño,
apoyado en sus muletas, lo miraba con ojos brillantes de confianza. La amenaza que pendía sobre su vida había sido eliminada. Clara estaba exhausta, pero la sensación de deber cumplido llenaba su corazón. Había arriesgado todo para proteger a un niño indefenso, y su valentía finalmente había sido reconocida. Alejandro la invitó a sentarse a su lado, tomando su mano con un agradecimiento silencioso. Sabía que sin Clara, Hugo quizá no hubiera sobrevivido. El vínculo entre la empleada y la familia se fortaleció de manera indeleble. Ya no era solo una trabajadora, sino una heroína a los ojos de quienes habían sido testigos de su valentía. Hugo, ahora seguro, comenzaba a retomar actividades ligeras, con la presencia constante de Clara a su lado. El niño, a pesar de las dificultades físicas y del trauma reciente, mostraba signos de recuperación. Cada sonrisa era una victoria silenciosa, cada gesto de confianza una confirmación de que la protección y el cuidado habían prevalecido. Alejandro observaba, emocionado, la valentía de Clara reflejada en la fuerza de su hijo. La justicia siguió su curso. Isabella enfrentaría severas acusaciones por sus acciones, y su intento de manipular y perjudicar a la familia Valdés quedaría registrado oficialmente. Alejandro aprendió una lección amarga pero esencial. La confianza no puede ser ciega, y los verdaderos aliados no siempre provienen de quienes se espera. Clara demostró que la valentía, la atención y el corazón pueden superar el poder y el lujo, incluso en entornos donde la manipulación parecía dominar. La mansión, que antes era escenario de secretos y peligro, ahora respiraba seguridad. Cada pasillo, cada sala, llevaba consigo historias recientes de tensión, pero también de heroísmo y superación. Clara continuaba junto a Hugo, cuidándolo con dedicación, asegurándose de que ningún trauma emocional o físico persistiera. El niño comenzaba a entender que podía volver a confiar, que había personas dispuestas a protegerlo de manera genuina. Alejandro, mirando a la empleada y a su hijo, finalmente pudo relajarse. La amenaza había sido eliminada, la verdad expuesta y la justicia cumplida. Prometió valorar a Clara no solo por lo que hizo, sino por lo que representaba: valentía, humanidad y lealtad. Hugo sonrió, apoyado en sus muletas, y la sensación de seguridad y amor llenó cada rincón de la mansión. La historia que parecía destinada a terminar en tragedia se transformó en un testimonio de coraje y resiliencia. Clara demostró que, incluso en los entornos más lujosos y peligrosos, la bondad y la determinación pueden prevalecer. El niño estaba a salvo, la verdad revelada y la justicia cumplida. Meses habían pasado desde el enfrentamiento que cambió para siempre la vida de la familia Valdés. La mansión en Marbella recuperaba su rutina, pero cada rincón recordaba la tensión que allí había existido. Alejandro, más atento y cuidadoso, dedicaba su tiempo a Hugo de manera constante, asegurándose de que el niño, aún apoyado en sus muletas, pudiera crecer con seguridad, amor y confianza. Cada paso de su hijo era celebrado, cada sonrisa, una victoria silenciosa. Clara continuaba trabajando en la mansión, pero ya no solo como empleada de limpieza. Se había convertido en una parte esencial de la vida de la familia, reconocida y respetada por su valentía. Alejandro la consultaba para decisiones importantes, confiando plenamente en su criterio. La trabajadora, que alguna vez sintió miedo e inseguridad, ahora se sentía valorada de manera genuina, sabiendo que su determinación y atención habían salvado una vida y restaurado la justicia. Hugo, con los ojos brillantes de esperanza, mostraba signos claros de recuperación. El niño que antes se veía frágil y vulnerable ahora demostraba confianza, apoyándose en sus muletas con firmeza, pero también aprendiendo a confiar nuevamente en las personas que lo rodeaban. Cada gesto de cariño y protección de Clara reforzaba su sensación de seguridad, y Alejandro, observando el vínculo que se había formado entre ellos, sentía un alivio profundo y gratificante. Isabella había sido condenada por sus acciones. La justicia española aseguró que la prometida malvada no tendría más acceso a la familia ni a la fortuna de Alejandro. El caso se convirtió en un ejemplo de coraje, determinación y protección de inocentes. La presencia de Clara había sido decisiva, y su historia pasó a ser recordada como la de una heroína silenciosa, capaz de enfrentar peligros impensables para proteger una vida inocente. La experiencia transformó a Alejandro. Comprendió que la verdadera confianza no se compra con dinero, y que la lealtad y el valor muchas veces provienen de donde menos se espera. Clara, con su corazón firme y mirada atenta, había demostrado que la bondad y la determinación pueden superar incluso las estrategias más crueles de alguien movido por la ambición. Noche tras noche, mientras Hugo dormía seguro, Alejandro miraba a Clara y sentía una gratitud profunda. Sabía que su familia había sido salvada por un valor silencioso, por alguien que eligió proteger en lugar de permanecer indiferente. La mansión,
Antes escenario de secretos y peligros, se transformaba ahora en símbolo de superación, confianza y humanidad. Y Clara, siempre vigilante, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. Cada miedo enfrentado, cada riesgo asumido, cada detalle observado, todo había valido la pena. Sabía que, en aquel hogar de lujo y apariencias, su valentía había marcado la diferencia entre la vida y la muerte de un niño. La lección era clara, la verdadera fuerza reside en la determinación de proteger al inocente, incluso cuando nadie más cree que es posible. Si has llegado hasta aquí, gracias. Comenta abajo qué parte te estremeció más, cuál fue tu bloque favorito y qué tema quieres para el próximo video. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios.